this is lesson number 3. Bienvenidos a la lección número 3. Bueno, en la lección pasada vimos cómo conjugar el verbo to be, si se acuerdan. Ahora, vamos a ver cómo se conjuga un verbo regular en inglés. Les dije que el verbo to be era el más difícil de conjugar porque cambia a la hora de conjugarse. El resto de verbos no cambian, simplemente se pone el pronombre más el verbo y ya. La única regla que hay que tener en cuenta es que a las terceras personas, que son el he, she y el it, al verbo se le pone una S al final. Entonces veamos unos ejemplos de cómo sería esto. Ok, voy a conjugar el verbo to walk, que quiere decir caminar. Si recuerdan la primera lección, los pronombres son I, you, he, she, it, we, you and they. Entonces, ahora se le agrega el verbo de la siguiente forma: I walk, you walk, he walks, she walks, it walks, we walk, they walk, you walk. Listo. Bueno, y esta es la forma como se conjugan los verbos en inglés. Muy fácil, ¿verdad? Ok, ahora, en inglés existen los auxiliares en las frases. Estos son el do y el does, will, would y can. En la lección de hoy nos vamos a enfocar en el do y el does, que es para el tiempo presente. ¿Listo? Entonces, la estructura de una frase en inglés es el pronombre más el auxiliar más el verbo. ¿Ok? Entonces, para el tiempo presente ya les dije que es el do y el does, y vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. ¿Ok? El do y el does. Bueno, la forma que el do y el does trabaja en inglés es de la siguiente forma. En la forma regular es do, y para terceras personas es does, de la siguiente manera: I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Bueno, ahora a esto se le puede agregar el verbo, que generalmente en inglés no se hace y solamente se utiliza cuando uno quiere hacer énfasis en lo que está diciendo. Por ejemplo, si yo digo I walk, quiere decir yo camino. Si yo digo I do walk, quiere decir que yo de verdad camino. Estoy tratando de hacer un énfasis en la frase. Entonces, en el walk sería de esta forma: I do walk, you do walk, he does walk, she does walk, it does walk, we do walk, they do walk. Listo. Se fijaron que para la tercera persona al walk yo no le añadí la letra S al final, y eso es porque la S ya se le añadió al auxiliar en el does. Entonces cuando se pone el auxiliar, el does, no se le pone la S al verbo. ¿Listo? Bueno, y esta es la forma como se construye una frase en inglés en forma afirmativa. Si queremos hacer una frase negativa, como por ejemplo yo no camino, en inglés simplemente le vamos a añadir un not. Pero ¿dónde? La forma para hacer una negación en inglés es el pronombre más el auxiliar más el not más el verbo. Entonces sería I do not walk, que quiere decir yo no camino. Para él no camina sería he does not walk. ¿Ok? Ahora, la forma, así decirlo así, no es muy común en inglés. Se utiliza más la forma abreviada, que para do not sería don't, y para does not sería doesn't. Entonces, algo más normal sería I don't walk o he doesn't walk. ¿Listo? O otro ejemplo sería yo no hablo, I don't speak, o él no habla, he doesn't speak. ¿Listo? Ahora, para hacer preguntas, ¿cómo se hace? En inglés es muy sencillo.
simplemente se cambia el orden de el auxiliar y el pronombre. Entonces pasa de I do a do I. Entonces cuando se hace esto, inmediatamente esto se vuelve una pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir algo como ¿tú hablas inglés? Do you speak, que es el verbo para hablar, English? Do you speak English? Esa es la forma que se hace una pregunta. ¿Listo? Veamos unos ejemplos. El verbo saber en inglés es to know. Entonces, vamos a ver cómo se hace una afirmación y cómo se hace una pregunta. Entonces, la afirmación, para decir yo sé, es I know. Si quieres hacer énfasis en lo que estás diciendo, I do know. Para hacer la pregunta, se invierte el orden del auxiliar y el pronombre. Do I know? Entonces sería yo sé. ¿Listo? Lo mismo con el resto de personas. Entonces sería I know, you know, he knows, she knows, it knows, we know, they know. Y para hacer la pregunta sería do I know, do you know, does he know, does she know, does it know, do we know, do they know. ¿Listo? Y así es la forma como se pone la pregunta. ¿Ok? Ok, ahora, si tú quieres hacer una pregunta en forma negativa, algo así como tú no sabes, simplemente se hace de la misma forma. Se coloca el auxiliar primero en forma negativa, más el pronombre, más el verbo. Entonces sería algo así como don't you know. ¿Listo? Eso sería no sabes. Bueno, ahora, la forma de responder cuando te hacen una pregunta. Hay diferentes formas. Hay una forma corta, una forma regular y una forma larga. ¿Listo? Veamos unos ejemplos de cómo sería esto. Las formas de contestar preguntas. Listo. Vamos a hacer el ejemplo con la pregunta do you speak English? Quiere decir que si tú hablas inglés. Entonces, para responder afirmativamente hay tres formas. Puedes decir yes y ya, yes quiere decir sí. Se puede decir yes, I do, quiere decir sí, yo hablo. O la forma completa que sería yes, I speak English. ¿Listo? Para contestar de forma negativa sería de la misma manera. La forma corta, no, quiere decir no. Se puede decir I do not o I don't, sería la forma regular. O la forma completa que sería no, I don't speak English. ¿Listo? Bueno, y eso es todo por esta lección. Recuerda que el do y el das no tienen una traducción directa al español. O sea que tienes que entender bien la forma en que trabaja, practicarlo para que te familiarices con él. Y ya, yo creo que es todo por ahora. Chao. Bueno, y esta es la forma que se conjugan todos los verbos en inglés en el tiempo presente. Muy fácil, ¿verdad? Listo. Ahora, en inglés hay algo que se llaman los auxiliares, que tampoco. Bueno, y esta es la forma como se construye una frase en tiempo presente en inglés, en forma afirmativa. Y no.